Continuamos acá en Noticias a las 7 a.m. La semana pasada se dio a conocer una vez más estas cifras tan preocupantes en cuanto a los embarazos en adolescentes guatemaltecas. Ya nuestro país figura a nivel latinoamericano como el primer país de la región en donde más embarazos se dan en menores de edad. Para hablar acerca de este tema hemos invitado acá al estudio a Mirna Montenegro. Ella es parte del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva. Buen día, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación. Nos pudiese, para recapitular la cifra, ¿cuántos embarazos en menores de edad se han reportado en Guatemala de enero de este año a la fecha? Okay. Hablamos del 1 de enero al 31 de julio y estamos hablando que hay 22.026 partos entre los 10 y los 19 años. Eso representa un 25% del total de partos en Guatemala. Si lo analizamos comparándolo con el año 2008, 9 y 10, vemos que de un 20%, que es el total de partos atendidos, hemos subido 5 puntos más, porque ahora estamos en el 25%. Y tal vez lo preocupante son los partos que estamos viendo en niñas entre los 10 y los 14 años, que de enero para finales de julio representan 1.448 partos. Estos partos entre las niñas de 10 y 14 años, normalmente que se empiezan a hablar, según algunas campañas que ya se habían lanzado hace algunos meses, que se deben a violaciones por parte de los mismos integrantes de la familia de las víctimas. ¿Será esto del todo cierto o hay alguna otra tendencia que está empezando a marcar a las niñas en esta edad y también a las otras adolescentes para empezar a tener relaciones sexuales prematuramente y posteriormente quedar embarazadas? Bueno, nosotras como observatorio tomamos el marco legal vigente en Guatemala, el cual establece la Ley contra la Violencia Sexual, Trata y Explotación de Personas, establece que toda relación sexual con un menor o una menor de 14 años es violencia sexual. Si aquí estamos hablando de partos atendidos, porque ni siquiera estamos hablando del total de embarazos, sino los partos que ya se atendieron, sí podemos decir que de 10 a 14 años esos 1.448 partos corresponden a un delito, es violencia sexual. Y como bien menciona, sí hay estudios que dicen que mucha de esta violencia sexual se da principalmente dentro de la familia de la niña. El abuelo, el papá, el tío, un vecino, que son familiares cercanos que tienen alguna relación con la niña y que por eso ejercen poder y por eso se da el delito de la violencia sexual. El otro tema es que no es una violencia sexual, digamos, fortuita, que se tuvo la mala suerte de pasar por el lugar y por eso hay violencia sexual, sino hablamos de violencias sexuales continuadas. Es decir, niñas que son víctimas desde los 7, 8 años y que a través de esas violencias continuadas se da un embarazo. Uno pudiese esperar, por ejemplo, conocíamos hace unos 2 meses el terrible caso de una niña en Petén, donde apareció su cadáver descuartizado, fue violentada sexualmente y al día de hoy no ha pasado absolutamente nada. Uno esperaría con esas cifras por lo menos 13 personas investigándolas, 13 personas condenadas. ¿Qué pasa en el sistema de justicia guatemalteco que pareciera que no se están sentando precedentes para que esas barbaridades no ocurran? Nosotros creemos que el primer paso es sacar a la luz pública y en este caso, gracias a ustedes y a medios de comunicación, el tema de los embarazos en niñas y adolescentes se coloca en el ambiente público guatemalteco, o sea, en los medios de comunicación. La respuesta tiene que venir de varios sectores, el sector salud, el sector educación, el sector social, y dentro de estos sectores obviamente el sector justicia tiene un importante rol que jugar. ¿Por qué? Porque estos 1.448 partos tienen que ser realmente estudiados y tiene que haber un proceso, porque hay un delito que perseguir. Comentábamos con algunas compañeras abogadas que si existe un embarazo, la niña tiene menor de 14 años y hay una prueba de ADN y un posible culpable, no debería ser complicado para el sistema de justicia o en este caso para el Ministerio Público poder mostrar las pruebas y que todas estas personas que son realmente agresores y violadores de los derechos de estas niñas pudieran estar pagando su delito, ¿verdad? Estar en la cárcel. El Ministerio Público en este tipo de casos y casi que en todos tiene que operar de oficio, es decir, iniciar con estas investigaciones, sobre todo con esas pruebas fehacientes que sería el mismo embarazo de la menor. Pero pasando a otro
Cristiano, usted hablaba de algunas reacciones que tienen que haber en otros sectores, como podría ser el sector salud. Se ha venido hablando ya en otras campañas, como mencionaba anteriormente, que el sector salud ya está empezando a tener injerencia en este tema con algunas alianzas que ha hecho con algunas compañías telefónicas. Esto por medio de un mensaje de texto que se envía a las autoridades para hacer ver que alguien está a punto de dar a luz o que incluso está embarazada. Esto con el fin de también reducir los índices de mortalidad materna. ¿Será que esta postura por parte del Ministerio del Ministerio de Salud es la adecuada o qué es lo que falta? Porque estos índices se están todavía observando y que crecen aún más. Claro. El problema de los embarazos es un problema, digamos que multifactorial, que a veces a nivel del sistema de salud es más fácil captarlos porque se ha visto que la mayoría de adolescentes llegan a un servicio, ya sea a un control prenatal o llegan a la atención del parto. Entonces el Ministerio de Salud debe ser el primero como en encender la voz de alarma cuando hay un cuando hay un embarazo en una menor de 14 años, pero al Ministerio de Salud debe seguir el Ministerio Público, el organismo judicial, la Procuraduría General de la Nación, y si no nos vamos a prevención, que sería lo mejor para nuestro país. Hablamos de un Ministerio de Educación que dé educación integral en sexualidad para que las niñas se sientan sujetas de derechos, conozcan que son dueñas de su cuerpo y conozcan que no deben permitir algún tipo de, digamos, de abuso, aunque sea su papá o aunque sea su familia. Pasemos ahora a hablar de las cifras en cuanto a adolescentes o mujeres jóvenes. Hablamos de los 15 a los 18 años, 15, 17 años. ¿Qué está pasando con estas jóvenes? Porque por las edades deberían de ser jóvenes que estuvieran terminando su tercero básico, ingresando ya al ciclo diversificado. Sin embargo, de verdad son preocupantes las cifras que usted nos comparte acá. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el comportamiento en este grueso de la población? ¿Qué está incidiendo? Desconocimiento, ¿dónde están los padres de esas jovencitas? ¿Qué está pasando ahí? Sí, entre 10 y 14 el abordaje tiene que ser violencia sexual. Entre 15 y 19 el abordaje debe ser oportunidades de vida, planes de vida. En muchas comunidades las muchachas crecen pensando que lo único que pueden hacer es embarazarse, tener una pareja, y que ese es su aporte social. Entonces hablamos de niñas o muchachas dentro de la escuela que realicen su plan de vida, que realicen, por ejemplo, que tengan acceso a educación, a pensar terminar básicos, diversificados, y por otro lado, hablamos de servicios de planificación familiar para adolescentes. Porque, como es bien sabido, a veces 15, 16 años las muchachas ya están casadas o unidas. Sin embargo, van a tener su bebé al hospital y el hospital no le oferta servicios de planificación pensando que es muy joven y regresa al siguiente año con otro bebé. O, aunque no querramos, los jóvenes inician el ejercicio de su sexualidad muchas veces sin la información y sin la protección requerida. Muchos de estos embarazos, de estos 18,000 que estamos hablando durante estos 7 meses, son realmente embarazos no deseados, donde no va a haber una pareja que sea responsable del bebé. Hablamos que el 40% de estas muchachas son madres solteras, abandonan la escuela, incrementan el círculo de la pobreza, de la desnutrición, de la violencia. Entonces hablamos de un sistema que les dé la oportunidad de estudiar, que les dé información y un sistema que haga valer los derechos de las adolescentes.